Más y otro día más de vida que nos da el Señor, ¿no? Qué mayor milagro que ese, ¿no? Que cada día nos podemos despertar sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Bueno, qué bendición con alabanza, ¿no? Bendito Dios que nos permite entrar en su presencia y poderlo adorar con un corazón sincero, con un corazón de gratitud. Bueno, eh, en el año pasado y en este año, muchos prepararon muchas cosas, ¿cierto? Fiestas, comida, todo eso. Y al inicio del año también muchas personas se inician preparando todo este año sus cosas, en su trabajo, en su estudio. Y, y muchos culminaron con estas preparaciones. Otros quizás no pudieron terminar esas preparaciones en el año pasado, ¿cierto? Muchos quizás no pudieron ni siquiera pasar a este año 26, gracias a Dios porque el Señor nos permite seguir un año más. Y hoy quiero, continuamos con las parábolas, ¿cierto? Y el título que le he puesto a esta parábola es, ¿estamos preparados? Y también hay otro, vigilando en tiempo de espera. Entonces vamos a leer estas parábolas. Hoy continuamos con la parábola de ¿qué? De las 10 vírgenes. Teniendo en cuenta este inicio, vamos a leer del capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, del 1 al 3. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y ¿qué? Se durmieron. ¿A quién les gusta dormir, cierto? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, adivine qué pasó. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él ¿a qué? A las bodas. ¿Y qué pasó? Lo más duro, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a dejar esta enseñanza en las manos del Señor y orémosle a Dios. Padre Santo, en esta mañana dejamos esta que es tu palabra en tus manos. Señor, dame sabiduría, Señor, para que seas tú el que hable, Señor, a nuestros corazones, Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu, Señor, nos conmueva con estas palabras tuyas, Señor, y se cumpla, Padre Santo, el propósito por el cual tú nos las quieres hablar hoy y por la cual tú la dejaste aquí plasmada, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, y que esta palabra llegue a tierra fértil, Señor, para poderla vivir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, con solo la lectura ya, ¿cierto? Como que uno que, bendito Dios. Pero entonces vuelvo y digo, ¿estamos preparados? Entonces aquí en el reino de los cielos, aquí Jesús está relatando en estos versículos lo importante sobre estar atentos y vigilantes. Muchas personas dicen creer que en Dios, vemos muchas personas, pero no todas viven preparadas. En esta parábola vemos elementos claves para poder comprender mejor lo que dice aquí en estos versículos. Vamos a hablarlo así un poquito para tenerlo en cuenta después en el desarrollo. ¿El novio representa a quién? A Cristo, muy bien.
Las vírgenes simbolizan a los miembros de la iglesia que esperan ¿qué? El regreso de Cristo. Las lámparas representan nuestro corazón. Y el aceite, ¿qué cree que significa? El Espíritu Santo, el que viene y transforma nuestras vidas. Él es el que le da vida a nuestro ser y Él es el que viene a cambiar nuestras vidas para prepararnos. Nadie sabe ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, sino únicamente el Padre. Esto está en la potestad ¿de quién? De Dios. Todos sabemos que Él va a regresar como iglesia. Es una promesa muy grande, pero también con esa promesa, dentro de esa promesa hay una advertencia igualmente de grande. ¿Cuál? Es de estar preparados, de estar atentos, vigilantes a cada acontecimiento. Mire todos esos acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Y esta parábola viene desde el Señor hablándola de qué? Desde el capítulo 24, bueno, desde el Sermón del Monte, desde el capítulo 24. Jesús prometió que vendría por una iglesia y lo va a cumplir, porque Él no miente. Esta es una noticia maravillosa que va a tener cumplimiento. Pero lo que no es maravilloso o no es alentador es que un gran número de congregaciones cristianas, aunque aseguren estar preparadas, en realidad es que no lo están esperando. En esta parábola vemos a ver la enorme intervención o la participación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que no solamente esperaban el regreso, sino que lo experimentaron. Porque una cosa es estar esperando a Cristo y otra cosa es estar viviendo a Cristo. En este contexto Jesús cuenta esta parábola dentro del Sermón del Monte de los Olivos, donde habla acerca de su segunda venida y la necesidad de estar preparado. Recuerde que había cuando los discípulos le decían que qué señales, y viene el Señor hablándole de todas esas señales, también la parábola anterior, y él venía hablándole la necesidad de estar preparados. En este otro mensaje que el Señor da hacia los últimos tiempos, del Mateo 24 a 25, y este mensaje es un mensaje sobre los tiempos finales. El Señor en el 24 venía advirtiéndole sobre estas señales que iban a ver. Habló también sobre ¿qué? La parábola del siervo fiel, que la había enseñado anteriormente el año pasado. Y en esta enseñanza que vamos a ver hoy, el Señor usa imágenes de ¿qué? De una boda judía, ¿cierto? De cómo era para los judíos las bodas. Nosotros estamos acostumbrados a las bodas o a los matrimonios muy diferentes a estas bodas judías. Nosotros estamos acostumbrados a que llegamos ya listicos a la fiesta, a la comelona. Bueno, para nosotros es la comida, la celebración ahí muy sencilla. Ya para las personas inconversas es el baile y el trago. Entonces es muy diferente los matrimonios de hoy en día para nosotros a compararla con las bodas judías. Dice, en este versículo dice el Señor, entonces, o sea, lo que viene hablando de la parábola del siervo fiel y del todo el capítulo 24, entonces el reino de los cielos será, en otras parábolas, se acuerda que el Señor decía que el reino de los cielos es comparado a, o sea, ahorita, en el presente, pero aquí el Señor está hablando hacia el futuro, hacia algo que va a suceder, todavía no ha llegado. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí estamos seguros de que va a suceder. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a, ¿qué? A recibir al esposo. Como les decía, esta cultura judía, y el Señor aquí les viene a comparar este reino de los cielos con esta boda hebrea, porque allí habían costumbres, como le decía anteriormente, ellos tenían unas costumbres, pero aquí nosotros tenemos otras. Habían costumbres y actividades que ellos hacían, y el Señor las toma, estas costumbres, porque ellos entendían cada palabra que el Señor les estaba diciendo, y aprovechando de su audiencia, estaba muy
esta audiencia estaba muy acostumbrada a esto. Por ejemplo, la costumbre era que que el padre del novio iba y seleccionaba a la novia para su hijo. No es ahora que eso no, ya aquí los papás no tienen nada que ver ahí, sino en esa costumbre el papá era el que seleccionaba a la novia. Y llegaba, y al momento de llegar había como una especie de pacto entre el papá y esa persona, de contrato para el desposorio o el casamiento, donde se establecía ese compromiso legal desde ahí. Entonces eran los papás los que hacían esto. Hoy en día pues vemos que el novio va y le pide la mano al novio, pero a la novia, pero dura por ahí 20 años, 15 años para casarse y eso que ahorita ni se casa. Entonces es muy diferente esa cultura. Pero aquí se ponían de acuerdo, se establecía un compromiso legal e incluía una fecha de boda. Llegando el tiempo, había una procesión nupcial. En esa fecha de boda, por lo regular, pues dicen los comentaristas, que era como un tiempo, un año, ¿no? De donde el novio iba y preparaba la casa y todo eso, y mientras tanto la novia también se preparaba. Entonces, llegando el tiempo, había una procesión nupcial, donde el novio iba a la casa de la novia y la llevaba a su hogar, donde ahí se tenía preparado el banquete. La fiesta, y desde la casa de la novia hasta el lugar de la ceremonia, era acompañados ambos, tanto el novio como la novia, por un cortejo con lámparas encendidas. Se podía, entre esto lo hacían entre la tarde y la noche. Obviamente, pues en ese tiempo no había luz eléctrica, ¿no? Iban alumbrando y de pronto la distancia, pues era lejos de la casa de la novia, a donde la llevaban, donde iba a ser el banquete. En ese tiempo, como no había luz eléctrica, pues tampoco no había baterías, ¿no? Vemos que las lámparas, no sé si ustedes han visto las imágenes de las lámparas, que son como una vasijita de barro, ¿sí? Y adentro le echan pues como una cosita, una mechita de aceite y esa es la que mantiene. Entonces no había batería, no había como las lámparas que tenemos ahorita que son recargables, totalmente diferente. Entonces, a lo mejor no era cerca de donde iba la novia, donde el novio, entonces aquí, digamos que en ese caminar hasta llegar a ese lugar y poder celebrar las bodas y poder celebrar esa gran cena, ¿sí? Estas 10 vírgenes que eran amigas de las novias esperaban al novio ¿con qué? Con lámparas encendidas para ir a esa procesión nupcial. Todas emocionadas, todas contentas y todas bien arregladitas, están muy contentas esperando al novio. El novio no decía la fecha en que iba a llegar. Ellas tenían que estar todos los días preparadas para en el momento que llegara. Y acompañando en todo tiempo a los novios, porque el novio también traía sus compañeros, también venían con él, alumbrando el camino. Es importante señalar que estas vírgenes en este contexto no simbolizan a la iglesia en ese tiempo, para que lo tengamos en cuenta. No como cuando dice Pablo en 2 Corintios 11:2, que dice, donde describe a la iglesia como la novia virgen para Cristo, como lo cantamos, limpia, pura y sin mancha. Pero aquí, en esta parábola, las 10 vírgenes representan la nación de Israel. ¿Hacia el final de qué? De los tiempos. Está enfocado hacia el pueblo de Israel porque el Señor les estaba hablando a ellos. Entonces, podríamos decir, o algunos de ustedes dirían, pues, ¿para qué entonces nos sirve esta parábola? ¿Qué hago aquí o para qué estamos estudiando estas parábolas? Bueno, nos sirve de a mucho, quiero decirles, porque en el momento en que Israel le dio la espalda al Señor, el Señor volteó a vernos a nosotros y nos constituyó un solo cuerpo que es la iglesia. Ya no más naciones. Anteriormente decían, aquí están los judíos y el resto no es judío, son gentiles, ¿sí? Y eran totalmente separados. Entonces estos dos hizo una iglesia. Y la iglesia se compone de todos los gentiles que somos nosotros, que hemos creído, y de algunos pocos en este tiempo judíos que han recibido en su vida al Señor Jesucristo y le han reconocido a Jesús como su Mesías. Pero por otra parte,
de ellos aún esperan la venida del Mesías, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel aún no está eliminado porque el Señor ya tiene otros planes con ellos y todo eso. En este momento también muchos están recibiendo a Jesús. Entonces ya no son dos naciones, sino una sola. Entonces, esta parábola también nos incluye a nosotros como una sola iglesia, tanto los judíos que se han convertido como nosotros. Entonces, el propósito que tiene el Señor con esta parábola dentro de su auditorio, que en ese momento estaba hablando, tenía pues obviamente sus discípulos, tenía gente incrédula alrededor de Jesús cuando estaba hablando. Metámonos ahí un poquito en esa parábola. Hagan cuenta que ustedes están ahí y que estaban oyendo, pero a ver, y tenían otra parte que se decían creyentes y otros que no creían en el Mesías y eran aquellos que eran los escribas, los fariseos y los sacerdotes también estaban ahí incluidos, estaban escuchando. Todos esos hombres que tratando de cumplir en el sentido legalista la palabra de Dios. Hoy en día hay gente que así lo piensa. Hay gente que como estos fariseos o escribas que creían que estaban tan cerca de Dios, se convertían muy legalistas, ¿no? Y excluían a aquellas personas que sí querían conocer del Mesías. Ellos no creían que estaba el Mesías ahí. Las bodas judías requerían espera y preparación. También nadie sabía la hora exacta. Ellos requerían esa espera y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos en una espera. ¿De qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús afirma que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, lo dice en Marcos 13:32. En estas vírgenes hay una expectativa común y estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran imprudentes. Vamos a ver un poco el significado. La palabra prudente significa actuar con sabiduría, discernimiento y previsión para aplicar el conocimiento de Dios en la vida diaria. Las imprudentes, insensatas, significa falto de sensatez. Hay versiones que dicen tontas, necios. Personas que desprecian la sabiduría, rechazan a Dios y sus enseñanzas, actuando con necedad, moral, imprudencia y rebeldía. A menudo confiando en sí mismo o en lo material. Todas estaban esperando al novio. Vemos las 10. Todas con lámparas en las manos. Todas parecían iguales. Todas con apariencia de qué? De estar listas. Ninguna de ellas fuera del grupo. Ahí hablan de las 10. Ninguna parece rebelde. Pero Jesús, que no mira la apariencia, ya les anticipa 5 son prudentes y 5 imprudentes, insensatas. No basta con estar entre los que esperan, no basta con tener apariencia de santidad, no basta con sostener una lámpara si está vacía. La lámpara representa la vida visible de cada uno de nosotros, lo que otros ven, palabras, conducta, fe. Nos ven decir que creemos en Jesús. Todas las vírgenes tenían las lámparas, es decir, todas parecían creyentes. La lámpara da qué? Da luz en medio de qué? De la oscuridad. Y representa también un testimonio que ante los demás, una vida que refleje a Cristo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de qué? De los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Pero la lámpara no funciona sola. ¿Necesita qué? Aceite para alumbrar. Sin aceite la lámpara se apaga. El aceite representa la vida interior. Es el Espíritu Santo que nos está transformando nuestra vida interior con el Señor.
Recuerde que el Señor murió en la cruz, resucitó, pero no nos dejó solos. Mandó al Espíritu Santo, ¿para qué? Para transformar nuestras vidas, para cuando Él venga por nosotros nos encuentre bien para Él. La lámpara sin aceite se convierte en religiosidad, legalismo. Esto nos enseña una fe exterior, que no está sostenida por una relación real con Dios. Esto se apaga. Una fe muerta, una fe vacía, superficial, una lámpara puede ser muy hermosa, pero sin luz. Hoy es muy fácil ser superficiales y fingir que hay una conexión con Dios cuando no la hay. Es muy fácil estar, digamos, nosotros que predicamos, o los que hacen la alabanza, o los que sirven de ujieres, aún los que están, digamos, en las sillas, sentados, que vienen todos los domingos a escuchar al Señor. Es muy fácil estar aquí, predicar y cantar, servir, es muy fácil uno levantar las manos, llorar y fingir que mis lágrimas son sinceras, o fingir que mi adoración es sincera y fingir que le estoy tocando y cantando o hablando de la palabra a Dios. Esto ha tocado, ha dañado hoy mucho a la iglesia. Y lo vemos porque nosotros venimos también de otras iglesias, ¿no? Y ha dañado mucho a la iglesia. Y la Biblia nos enseña acerca de qué, del discernimiento, la palabra. De hecho, el superficial es un mal que se observa dentro de los tiempos bíblicos. Por ejemplo, los fariseos, en los tiempos bíblicos, perdón, los fariseos, ¿no? Lo que dice la Biblia, que ellos estaban, ¿qué decía el Señor? Que estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban, ¿qué? ¿Llenos de qué? De inmundicia. Entonces, exteriormente estos hombres hablaban la palabra de Dios, pero en su corazón, que es lo que más el Señor ve en nosotros, en nuestro corazón, la palabra de Dios no la ocupaban. La preeminencia, y como sabemos, no ocupaba el primer lugar. Dios no ocupaba el primer lugar en estos fariseos que estaban escuchando allí. ¿Por qué? Porque no la vivían. Jesús le dijo, lo que dice es de aplaudirles. Ahí lo decía. Todo lo que ellos enseñaban es hermoso, es increíble, está muy bien enseñado. Pero algo que el Señor les decía es, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Entonces, su culto, su sacerdocio, su ministerio que a ellos hacían allí, ¿cómo era? Superficial, vacío. Era muy fácil, de hecho, la palabra hipócrita, porque el Señor también les decía, ¿no? Fariseos hipócritas. El griego significa actor de escenario. Entonces es muy fácil actuar y decir qué hermanito o qué hermanita espiritual, cómo lloró, cómo adoró, cómo predicó, cómo cantó, cómo alzó las manos. ¿Qué ministros? Porque hay veces que uno, ¿cierto? En las alabanzas sí lo pueden conectar, ¿cierto? Porque uno se mete en la presencia del Señor y qué ministros tan tremendos y todo. Pero aquí lo que el Señor les estaba diciendo a estos fariseos y sacerdotes anteriormente era puro teatro, pura superficialidad o hipocresía. En los tiempos bíblicos, estos hombres desempeñaban bien sus funciones sacerdotales, pero internamente estaban llenos de falsedad. Estos hombres eran muy buenos en aparentar. Aquí les está plasmando también con estas vírgenes el Señor Jesús. Las vírgenes representaban a cristianos, gente que sabía que el novio iba a venir, que cantaban, que predicaban, que enseñaban incluso cuando nosotros evangelizamos también, o a nuestras familias, ¿qué les decimos? Cristo viene pronto, Cristo, les enseñamos también que va a haber un arrebatamiento, pero en el fondo no tiene suficiente aceite. ¿Para qué? Para perseverar esta palabra. Tenemos iglesias organizadas, ministerios entrenados, líderes, gente que podemos ver con mucha unción, pero muchos están andando con lámparas secas, lámparas sin aceite. Lo más grave es que solo se dan cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde.
Jesús nos está mostrando que la apariencia de fe puede engañar a los hombres, pero nunca lo vamos a engañar a Él. Las 10 vírgenes tienen mucho en común, como dicen acá. La advertencia de Jesús es clara. Pueden andar entre prudentes y aún ser necios. Pueden hablar del novio y aún no estar listos para él. Pueden tener una lámpara y aún así quedarse afuera. Las insensatas llevaron lámparas sin aceite suficiente. No llevaron aceite suficiente. Se confiaron, no se prepararon. Las prudentes llevaron aceite extra. ¿Pensaron en qué? En el futuro. Creyeron de que si el Señor iba a venir, estaban preparadas. Recordemos que el aceite es ¿qué? El Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, representa una relación viva con Dios, una fe auténtica y perseverante. En esta parábola dice que el novio se demoró, ¿cierto? La demora del esposo en el versículo 5, el esposo tardó en llegar. ¿Llegó qué? De repente, el esposo tarda y todas duermen. Todas se durmieron. Aquí no dice, no, mire esa. Todas se durmieron. El momento decisivo. ¿Qué pasó? Cuando todas estaban durmiendo, llegó el clamor. Aquí viene el novio. Y las insensatas se dan cuenta, ¿pero qué? Se dan cuenta tarde. El novio viene y solo habrá una puerta. Recordemos que en el capítulo 24 estaba hablando también, cuando el Señor estaba hablando de las señales que todo iba a acontecer, lo mismo cuando Noé, ¿cierto? Que ahí el Señor esperó 7 días, ¿para qué? Para cerrar la puerta. Aquí vino el novio y solo habrá una puerta, solo habrá una oportunidad y solo entrarán los que estén listos. Cuando Jesús afirma aquí en el versículo 6 que el novio tardó y que a medianoche se oyó el clamor, la medianoche representa el momento inesperado. Es un momento inesperado. Recordemos también que en el 24 y en las otras parábolas, dice el Señor que Él vendrá, ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Quién espera a un ladrón en la noche? Nadie. Entonces, Él va a venir en el momento inesperado, el momento menos esperado, el tiempo más oscuro. Representa el tiempo de mayor oscuridad espiritual, la medianoche. Es donde el mundo está más alejado de Dios. ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Qué vemos en esta medianoche en el mundo? Es donde todo el mundo está más alejado de Dios, donde hay más confusión. La verdad se confunde, hay ideologías, hay argumentos. El pecado parece normal y ha abundado, o sea, se ve mucho más el pecado. Hay falta de discernimiento. Seguir a Cristo en esta medianoche cuesta aún más, No quieren seguirlo. Están en su rebeldía, están en sus propias concupiscencias, están en sus propios deleites. Es el tiempo difícil de la vida donde llegan pruebas en la medianoche fuertes. Llega en Venezuela llegaron en la noche. Nadie lo esperaba, ¿no? Y nosotros, o sea, en la medianoche también llegan pruebas fuertes, ¿no? Cuando menos lo esperamos. O sea, cuando menos esperamos llegan pruebas, llega una enfermedad que llega de repente, hasta terminal, ¿no? ¿Cuántos, muchos no pasaron el 26, como decíamos anteriormente? La economía, un problema familiar, ¿sí? Donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, en el momento en que la esperanza de muchos ya duerme. Y es exactamente allí, en la oscuridad más densa, donde el novio llega. Este grito, este clamor suena y no hay más tiempo para prepararse. Es de allí donde se revela quién vivió con perseverancia y quién vivió por apariencia. Las 5 prudentes se levantan, arreglan sus lámparas y las mantienen ¿qué? Encendidas, porque ellas estuvieron ahí preparadas todo el tiempo, a pesar del largo tiempo que estaban esperando al novio. Las vírgenes prudentes no solo tenían las lámparas, las revisaron, las arreglaron y se aseguraron que tuvieran aceite.
Arreglar la lámpara acá significa o implica arrepentimiento y corrección. Arreglar la lámpara aquí en esta parábola significa, no basta con decir que yo soy cristiana. Todas tenían lámparas, pero no todas estaban listas. Hoy muchos asisten a la iglesia, conocen la Biblia, tienen apariencia de fe, pero la pregunta es, ¿mi vida espiritual está viva o solo es apariencia? La lámpara representa la fe visible, el aceite, la vida interior con Dios en mi casa, en mis vecinos, con mi familia. Arreglar la lámpara es revisar mi corazón. En Marcos 7:6 dice, le decía Jesús a ellos, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Arreglar la lámpara es una preparación espiritual diaria, examinando nuestras actitudes, corrigiendo nuestros pecados no confesados. Quizás tenemos pecados ocultos. A través de la palabra nos vemos en ese espejo y el Señor nos va a mostrar esos pecados. Arreglar la lámpara es corregir nuestras actitudes, restaurar aquellas áreas descuidadas en la obediencia, en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, lo que el pastor les venía enseñando esta semana sobre el ayuno, que se ha descuidado mucho lo que es el ayuno, ¿no? Dice 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Entonces, eso es arreglar la lámpara. Las prudentes se prepararon antes de que llegara el esposo. Un cristiano prudente no justifica sus fallas, las corrige a tiempo porque estamos esperando la venida del Señor. Arreglar la lámpara me permite alumbrar a otros. Una lámpara arreglada da luz en la noche a otros que quizás están en la medianoche en alguna dificultad, cuando mi vida está en orden con Dios. Mi testimonio tiene que hablar, mis palabras tienen que hablar y esa es la lámpara encendida. La pregunta no es, ¿tengo lámpara? Sino, ¿está arreglada y llena de aceite mi lámpara, mi vida espiritual? Vírgenes insensatas, estas vírgenes saben que el novio viene. Cantan sobre eso, sobre el regreso de Cristo. Tener la lámpara no es lo mismo que estar preparado. Las vírgenes insensatas tenían la lámpara lo mismo que las prudentes, pero no tenían aceite suficiente para esperar al novio, para perseverar. Como la vemos acá, iguales, asisten a la iglesia, sirven en la iglesia, en cualquier ministerio, o no sirven, pero llegan puntualmente los domingos, a los ayunos, o lo que sea, igual que las prudentes, pero no han cultivado una relación profunda y constante con Dios. Las insensatas no se prepararon a tiempo. Ellas las vemos aquí, que esas insensatas no fueron rechazadas por ignorancia, sino por descuido. Hoy muchos dicen, después oro, después leo la Biblia. Este pecado no es tan grave, no. Cuando he escuchado que dicen, no, más adelante me arreglo con Dios. Cuando tenga tiempo, más bien, ahorita estoy muy joven. Cuando ya tenga cierta edad, busco al Señor. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Dice en Gálatas 5:19 al 21, conocemos estos versículos, ¿no? Que manifiestas son las obras de la carne, sabemos cuáles son las obras de las carnes, ¿cierto? Que dice adulterio, fornicación, enemistades, hechicería, borracheras, pleitos, celos, ¿cierto? Todo eso, pero hay algo que dice allí. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que tener esa lámpara llena de aceite e ir quitando todas estas cosas de nuestra carne para poder estar en la presencia del Señor. Por aquí estas obras de la carne dice que si estas obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Dicen, no, que es una mentirita piadosa, no, es que es un pecadito, ¿cómo es que dicen? Veniales, bueno, así, no es tan grave. No, mira, aquí está diciendo,
Dice, con enemistades, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría. Muchas veces la idolatría pensamos que es idolatrar imágenes. No, yo puedo estar idolatrándome a mí misma. Entonces dice que es un pecado delante de Dios. Ignorar nuestros pecados o rehusar enfrentarlos revela que no hemos recibido el don del Espíritu Santo que guía y transforma nuestras vidas. Este es el nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo y si aún estamos en ese proceso, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a, ¿qué? A dejar ya todas estas obras de la carne. ¿Sí? Eso es eso es arreglar la lámpara, llenar la lámpara del aceite. Dice, estas vírgenes le dicen a las prudentes, dadnos de qué? De vuestro aceite. Aquí, esta es una confesión de que ellas estaban vacías y ahora intentan tomar de quién vivió lo que ellas fingieron vivir. Pero el aceite no se presta, la intimidad no se transfiere, no se puede depender de la fe de otros. El aceite no se puede compartir, el Espíritu Santo no se puede compartir porque es personal. Cada creyente debe buscar su propio aceite. Yo puedo orar por mi esposo, pero no lo puedo salvar. No le puedo dar de mi aceite. Él tiene que tener el Espíritu Santo, arreglar sus lámparas y llenarte de ese aceite. Mis hijos no pueden depender de mis oraciones o de la fe mía para ellos salvarse. Es cada uno. Pero ellas querían que las prudentes les diera ¿qué? El aceite. Estamos viviendo la medianoche espiritual. El clamor ya ha comenzado a sonar. Vemos todas las señales. Guerras, enfermedades, pecado. Dice el Mateo 24 que les expone Jesús todas estas señales, anticristos, todas enfermedades, pero él le dice, y algo que siempre resalto en el Mateo 24 es que le dice a los cristianos, pero el corazón de muchos de ustedes se enfriará en medio de todos estos tiempos. En medio de esta medianoche tan turbada, de tantas cosas que vemos, que nuestro corazón no se enfríe, que esa lámpara esté ardiendo, ardiendo. El mundo está en colapso. La fe de muchos ya se apagó y los que aún están de pie estamos siendo probados. Estamos siendo probados. Si nuestra fe es fingida o si nuestra fe es verdadera y sincera delante del Señor. Hemos visto muchos hermanos ya que han caído. Predicadores, pastores, adoradores, que ya los vemos en la calle, que ya vemos que dejaron su ministerio, que dejaron de seguir, se durmieron ya, se cansaron ya y optaron ¿por qué? Por seguir la medianoche, el pecado. Ya no quieren escuchar, se les ha aumentado más el pecado. Si salió por adulterio, ahorita ya está en adulterio y en otras cosas más. Entonces, ya la fe de muchos se enfrió, ya la espera se acabó de ellos y han caído. Entonces, por eso tenemos que tener las lámparas encendidas. La pregunta de esta parábola es, ¿está listo para ser despertado en medianoche? ¿Tiene suficiente aceite para soportar el silencio de Dios en la medianoche? ¿Tiene fuego interior para cuando todo a tu alrededor o a mi alrededor se oscurezca? Porque vamos a ser probados en medio de este colapso. Mire Venezuela, mire otros países, quizás nosotros enfermedades o problemas familiares. Jesús lo sabía, por eso lo advirtió, que el novio vendría cuando ya nadie estuviera esperando. Muchos se han cansado en esperar al novio. No esperemos el momento de la presión para intentar llenarnos. No esperemos que la puerta se mueva para orar. No esperemos el grito de medianoche para intentar vivir lo que deberíamos de estar viviendo ahora, y es en santidad, porque Jesús viene por una iglesia santa. El problema no fue dormir, sino no estar preparadas. Las prudentes estaban listas, las insensatas no podían encender sus lámparas. El aceite no se podía compartir. Como les decía anteriormente, ¿por qué? Porque la fe es personal. La transformación es personal. Yo no la puedo transferir, yo no puedo decir, mi familia o mis hijos
que se transformen ya, no, es personal. Dios no acepta la fe del esposo por la esposa, la fe de los padres por los hijos, no los acepta, la fe del pastor por la congregación, no los acepta. Oramos por ellos, damos testimonio, pero ya esto es personal, como le decíamos anteriormente. La salvación no se transfiere. Cuando llegó el esposo, ya no había tiempo para prepararse. El momento de buscar aceite ya había pasado. El cansancio es humano. ¿Cuánto no nos hemos cansado? ¿Cuánto de pronto no nos hemos desanimado, cierto? En situaciones, pero qué sé, ya. O cansancio físico o espiritual, alguna enfermedad. Hemos visto hermanos que tienen enfermedades de cáncer, ya cansados de tanto tratamiento, de tanto dolor, de tantos hospitales. Yo me acuerdo que veía a mi papá ya estaba ya cansado, se ve el agotamiento. El cansancio es humano también en nosotros como cristianos. Pero la preparación es lo que marca la diferencia. Puede haber un cansancio físico, pero nuestro corazón tiene que estar ardiendo para el Señor. La puerta cerrada. Cuando el novio venga, Él vendrá, mis hermanos. Ya no habrá más tiempo para explicarse. No habrá más tiempo para predicación. No habrá más tiempo para alerta. Mire, todas las parábolas han sido de alerta, de advertencia. No habrá más tiempo para oportunidades. La puerta se abrirá y solo los que tienen aceite entrarán. La escena es una de las más angustiantes de toda la escritura. ¿Sí o no? Hemos leído las parábolas y hemos visto todo esto. Para mí, la puerta se cerró. Noé la dejó 7 días, ahorita la ha dejado más de 2000 años abierta. Las vírgenes necias se dan cuenta del vacío, salen corriendo desesperadas intentando comprar aceite. Intentan, ¿qué? Muy tarde, recuperar lo que ignoraron durante toda su vida cristiana. Y cuando regrese, encuentran la puerta, ¿qué? Cerrada. Jesús no está diciendo que habrá un tiempo en que será demasiado tarde. El texto es muy claro. Pero mientras ellas iban a comprar, viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La puerta se cerró. No se entreabrió, no con posibilidad de que se abriera más tarde, no con una espera. Un poco más, no. Mateo 25 dice, las insensatas quedan fuera. Se cerró y entonces viene el clamor y viene un clamor muy triste. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. El Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad? La palabra, la obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre prediqué, canté, barrí, serví. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese nunca os conocí es grave, porque podemos estar con una fe de apariencia. Es la petición más tardía de la historia, es la súplica de quien reconoce el error, pero es demasiado tarde. Es el llanto de quien confió en su propia apariencia e ignoró la urgencia de la preparación. Y la respuesta de Jesús es cortante como espada, en el versículo 12. De cierto os digo que no os conozco. Estas palabras no están dirigidas a incrédulos, están dirigidas para vírgenes, para personas, está dirigida para cada uno de nosotros. No pensemos en el de la otra iglesia, en el otro hermano, pensemos que esto es para mí. Esto yo lo he pensado para mí. No son para incrédulos, son para mí. No es para mi hermana, mi hermano, no, ni para mí. Que me considero parte de la novia, que estoy esperando al Señor. Jesús está diciendo,
Puede que hayas hablado en mi nombre, pero yo no tuve una relación contigo. Me esperabas, pero no me conocías. Muchos en aquel día llamarán desde afuera diciendo, pero yo fui a la iglesia, Señor, pero yo prediqué, Señor, yo puse manos y se sanó, yo canté, yo serví, y oirá lo mismo, no os conozco. Esta puerta es símbolo del fin y también es símbolo de nuestra urgencia. Hoy todavía está abierta y es nuestra esperanza. Hoy el clamor todavía puede ser oído. Hoy el aceite todavía puede ser buscado. Pero llegará un momento y ese momento será real. ¿En qué? En que se cerrará. Y los que trataron la fe, la vida cristiana como algo secundario, se quedarán afuera. Por eso Jesús no termina esta parábola con consuelo. En el versículo 13, el Señor no termina dándoles un consuelo, no. Él termina con un mandato y les dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No es un consejo, es una orden para nosotros de estar vigilando, de estar preparados. Velar significa vivir conscientes, firmes, perseverando, preparándonos, encendiendo cada día más esa llama. Velar es vivir en obediencia hoy, no mañana. Velar es vivir en santidad hoy, ahora. Es perdonar hoy, es apartarse del pecado hoy, es obedecer aunque cueste, porque cuesta. Cuesta dominar nuestra carne, cuesta obedecer. Dígame si no, hermano, cuesta. Pero es hoy donde tenemos que obedecer. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Velar es vivir listos para encontrarnos con Cristo. ¿Quién quiere encontrarse con Cristo? Lo cantamos, ¿no? Y es muy fácil cantarlo. Pero ya vivirlos es duro, pero estamos ahí. El Espíritu Santo nos está ayudando. Cristo puede venir hoy. Velar es vivir con el corazón en paz, con cuentas claras delante de Dios y de las personas, con la lámpara llena de aceite. Velar no es esperar mirando el cielo cuando viene el Señor, o es, eso mire lo que ya pasó en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, no, mire todo eso. No, velar no es estar mirando todo eso, son las señales y el Señor nos las advirtió. Velar es vivir cada día como si hoy fuera el día. Ahora, en ese momento, si Cristo viene hoy, ¿me encontraría despierto espiritualmente? La pregunta. ¿Estoy viviendo una fe real o soy una fe de apariencia? ¿Estoy cultivando mi relación con Dios cada día? ¿Dependo de mi experiencia personal con Dios o de otros? ¿Estoy preparado si Cristo viene hoy? Hagámonos esa pregunta. Velar, pues, no es una amenaza, es una invitación a vivir una fe viva, constante y verdadera. Y concluyo, la parábola no habla de cuándo vendrá Cristo, sino de cómo debemos vivir mientras lo esperamos. Hoy es tiempo de despertar, hoy es tiempo de buscar a Dios, hoy es tiempo de llenar nuestra lámpara, mantener tu lámpara llena, mantener tu corazón ardiendo, limpiándonos cada día, manteniendo nuestros ojos atentos, porque la puerta se cerrará y solo los que tienen aceite entrarán. Esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Tengamos esa lámpara encendida. Llenémonos cada día más del Espíritu Santo, de ese aceite, y empecemos a limpiar todas esas impurezas que el Señor nos muestre cada día, para que cuando Cristo venga, nos vayamos todos juntos a las bodas del Cordero. ¿Quién quiere estar en las bodas del Cordero? Amén. Entonces démosle gracias al Señor por esta palabra de hoy, por ese consuelo que nos da y que nos ayude a perseverar y a estar siempre, siempre para el Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde ya, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes a tener esas lámparas encendidas. Primero que todo te pedimos perdón, Señor, porque quizás muchas cosas, Señor, no hemos querido salir de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú examines, Señor, porque tú
Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú sabes y nos adviertes aquí que tú conoces lo más profundo del corazón de cada una de las personas y de nosotros, Señor. Tú hablas de que no es la apariencia, sino nuestro interior. Te pedimos que tú, Señor, perdone nuestros pecados, perdone, Señor, nuestras falencias y que nos muestre, Señor, qué estamos haciendo mal, qué pecado hay en nosotros, Señor. Y asimismo, Señor, podamos sacarlo de nuestras vidas. No podemos solo, Señor. Te necesitamos a ti. Que tu Santo Espíritu nos dé la valentía, nos dé la fuerza, Señor, nos dé ese vigor, Señor, para que podamos sacar todas esas impurezas de nuestro corazón, Señor. Porque aún vivimos en este cuerpo lleno de concupiscencia, Señor. Pero también vivimos en este mundo lleno de maldad, Señor, colapsado, Señor, a la medianoche, turbulento, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a perseverar, a ser como estas vírgenes, Señor, que estuvieron preparadas todo el tiempo. Durmieron, Señor. Sí, se cansaron esperando tu venida, pero estaban preparadas para ti, Señor. Y fueron que pudieron entrar contigo, Señor. Señor, ayúdanos a que podamos estar limpios y puros cuando tú vengas por nosotros, por esta iglesia, por esta novia, Señor. Sigue limpiando, sigue purificando y sigue santificando nuestros corazones, porque tú vienes por una iglesia santa, pura y sin mancha. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a perseverar y a estar firmes en ti, Señor, para tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.